Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición sobre la naturaleza y recursos de la escritura en prosa. Esto es con atención al caso del género ensayístico. Eh, para comenzar, hay que tener en cuenta que cuando se escribe hay detrás un proceso de transducción de la información contenida en la mente, de nuestros pensamientos, a, a la escritura, ¿no? Al soporte. Entonces, nuestra tarea al momento de escribir es saber trasladar esta información contenida dentro de cada uno y disponerla en el texto que se está elaborando. En el caso del ensayo, debemos pensar que la situación comunicativa que empuja o motiva a que se escriba un ensayo, es decir, sea esa necesidad que incite al ensayista a elaborar su texto, es que hay una necesidad de transmitir una determinada información desde una perspectiva puntual. Aquí hay que considerar que muchas veces al ensayo se lo ha asociado con la argumentación, con la intención de persuadir o de convencer. Y sí, esta necesidad en el caso del ensayo se sostiene precisamente en esta forma de transmitir la información de manera de que el receptor, el lector, quede convencido, ¿no?, de lo que se le ofrece. Y como justamente se parte desde una perspectiva puntual, desde un punto de vista específico, hay que saber disponer la información, hay que identificar qué tipo de información es la más útil, etc. Cuando nosotros procedemos a escribir un texto ensayístico, necesariamente tiene que haber antes un proceso de inmersión en la conciencia para darnos cuenta de qué información manejamos, ¿no? De qué información tenemos que disponer para complementar nuestro objetivo, ¿no? Luego de esto es posible llevar a cabo una selección de estos contenidos, de esta información, así como saber organizarla de manera que pueda concretar el objetivo que se ha planteado uno al momento de elaborar el texto. Entonces, una vez que ya se tiene así la información de ordenada, es que puede seguir el siguiente paso, que es la ejecución del texto, ¿no? La escritura misma. Y de acuerdo a la experiencia del redactor, del escritor, aquí van a ocurrir otros dos procesos. El del ajuste, ¿no? El de ir afinando los detalles o las características del texto, así como una constante revisión, no solo de la manera en cómo se están planteando las ideas, sino también en detalles referentes a, por ejemplo, la ortografía, la gramática o la sintaxis. De acuerdo al grado de experiencia del escritor, del redactor, ¿no? Estos procesos pueden ocurrir en paralelo con la actividad de escritura o bien pueden darse después, una vez terminada una primera etapa de redacción, es que se puede revisar lo realizado, ¿no? Entonces, según la cantidad de experiencia que maneje el que está elaborando el texto, esto puede ocurrir en paralelo, ¿no? Normalmente cuando son escritores más novatos o gente que recién está escribiendo por primera vez un tipo de ensayo, tiene que separar estos dos momentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos, tenemos que considerar las siguientes partes, ¿no? La base sería la planeación del texto, ¿no? El pensar de antemano qué orden van a tener las ideas, ¿no? Cuánto hay que profundizar en su desarrollo, etcétera. Entonces aquí ya nos estamos preocupando por la organización inter e intraparrafal, es decir, dentro de un párrafo o entre los párrafos que componen el texto, así como la preocupación por que se mantengan la coherencia y la cohesión de este texto. Una vez terminado esta etapa, se va a una revisión textual, que bien puede ser local, es decir, sobre una parte específica del texto, como también puede ser global, es decir, volver a revisar de inicio a fin.
estos procesos pueden alternarse, variar en cada caso específico, pero sí suelen estar siempre presentes en cualquiera, ¿no? En cualquier intención de escritura de un ensayo. Ahora, con respecto a la prosa, nos estamos refiriendo a esta disposición de la información que se está transmitiendo a través de un texto que se compone de unidades como oraciones. Es una línea ininterrumpida, ¿no? Que se sucede tanto en el espacio como en el tiempo. Y al tomar conciencia de esta manera de la prosa, también nos permite plantearnos, por ejemplo, cómo estructurar un texto, ya que debemos tener en cuenta que el lector, cuando aborde un texto ensayístico, al estar en prosa, va a seguir una linealidad en una dirección específica. Entonces, la jerarquización de la información que se va a disponer dentro del texto tiene que adecuarse a estas condiciones, ¿no?, de linealidad. Entonces podemos decir que en la prosa hay un único discurso que sigue una sola dirección en la conciencia, ¿no?, desde el principio hasta el final. Asimismo, también podemos concebir a la prosa como este discurso, como esta serie de compartimientos de información con distintos niveles de profundidad. Los compartimientos son variables, pueden ir desde frases, oraciones, párrafos, capítulos, de acuerdo a la manera en cómo haya sido organizado el texto. Y con distintos niveles de profundidad, a profundidad nos referimos cuando una idea es explicada en cada vez mayor detalle, de manera que se entra a una preocupación cada vez más específica en un detalle de lo que se está comentando, ¿no? Por eso se hace esta analogía con la profundidad, ¿no? Porque se sumerge cada vez más uno en la información que se da. Ahora bien, se había mencionado previamente a la coherencia y la cohesión, digamos que son las propiedades más importantes, ¿no?, al momento de construir un texto en prosa y más aún un texto ensayístico. Con la coherencia nos estamos refiriendo a esta capacidad de ordenar y disponer la información de manera fluida. Podríamos decir que le permita con facilidad al lector seguir los distintos datos, ideas que se están brindando en el texto, ¿no? Y que no se sienta o bien vacíos o discordancias o desconexiones. En el caso de la cohesión, más bien nos estamos enfocando o haciendo referencia a esta propiedad de permitir enlazar, conectar, ¿no?, establecer vínculos entre las partes de un texto. Puede ser también entre oraciones o entre párrafos o entre capítulos o según de acuerdo a la unidad en la que se divida el texto ensayístico.